Ahí está. Igual, por ejemplo, presenta una ortografía acorde o una ortografía adecuada, aunque yo no le pondría la palabra adecuada, pero sí podríamos ponerle, por ejemplo, este, en lo general, la ortografía, o se respetan las reglas ortográficas y de puntuación, salvo ya puedes señalar quizá algunas situaciones de carácter específico donde se mencione, pero que en lo general, pues sí se respetan las reglas ortográficas. Sí, sí, sí. ¿Ok? Muy bien. Sí. Y acá cuando dices cantidad de información buena, ¿a qué te refieres? Que lleva como, o sea, si lleva cierta la cierta información que se están preguntando, pues, o sea, sí falta unos puntos por ver, pero sí van por como, ¿cómo se le dice? La cantidad de, ah, O sea, ¿te refieres a que la información es de acorde? cantidad de subtemas que puedan sacar ellos de ese tema, pues, de la cocina de autor. Ok, que la cantidad de subtemas es De su- acorde al tema ajá, general. sí, Ok, muy exacto. bien. Bueno, entonces así ponla. Sí, sí, miren, traten de usar ese tipo de palabras. Igual, por ejemplo, en la exposición que ustedes realicen, eviten siempre palabras como, pues que tiene una cantidad, no, tiene una cantidad de información acorde al tema de investigación, o que Oh, cubre, o sea, ya lo pones así, para que se escuche así como con más, más caché. La más cantidad de cachetón. información, sí, la cantidad de información cubre de manera total o de manera adecuada a las variables expresadas en el título de la investigación. Pues con eso, ¿sale? Ahí, si te fijas, ya le echamos como más, más caché. Sí. Perfecto, muy bien. En, en áreas de oportunidad, yo le puse de redactar un poquito más información en el marco teórico, porque sí falta uno que otros puntos que ver, este, y agregar más preguntas en el cuestionario, porque creo que pusieron como, ¿cuántas? Creo que eran 10 o 8, creo, más o menos, eran bien poquitas, ni la verdad, esas sí no las conté, pero sí eran como 7 o 8. Ok, tú sugieres que se agreguen más preguntas, ¿por qué? Ajá, más preguntas como para que los alumnos se cuestionen más y también empiecen como a investigar más sobre el tema, para que este tema se vaya haciendo un poco como más popular, porque, pues bueno, la cocina de autor sí, sí es algo chido, pues. A mí se me hace algo muy, muy importante para la gastronomía. Ok, importante para perfecto, muy bien. ¿Qué otros comentarios? Eh, Ordenar los párrafos porque en una hoja no tienen el párrafo o los de estos alineados, no los tienen ni con sangrita, ni interlineado de 1.5 me dijo, algo así, ¿no? Que tienen que tener interlineado de 1.5 y nomás que estén, ¿cómo se les llama cuando están derechitos, profe? El párrafo, Que estén justificados. que estén justificados. Gracias, ¿Ok? gracias. Y también el interlineado y el tipo de letra, que en ese también, en esa hoja que vi, ahí tiene como calibre 12 o algo así, y en las demás tiene Arial 12, y de Arial 14, y en algunos vienen otros temas un poquito más grandecitos también. Ok, perfecto, muy bien. Este, compañero, ¿dónde está? Ahí se me fue. Miguelón, Miguel, ¿anda por acá? no te enojes, ¿Qué onda, Miguel. profe? Ok, muy bien. Si estás tomando nota de las observaciones. Sí, lo estoy anotando. Perfecto, muy bien. ¿Algo que quieras decir hasta este momento con las observaciones de tu compañero? No, todo bien, Muy bien, y ok, creo que sí, vamos bien. Y yo le hice unas 3 preguntitas, Miguel, a mi compita Miguel. A ver, ¿cuál es? ¿Qué chefs han trabajado con la cocina de autor? O sea, que han investigado también de esta cocina de autor. Pues están los más famosos, creo que sí los mencioné en la tesis.
Sí. como Adrian. Ujú. Creo que también puse a Jordi Roca. Sí. Pues ellos son algunos de los, bueno, en lo más actual, pues son los que más Son los han que han destacado en la investigado más. cocina de autor. Sí, sí, sí. Bien. Y luego, ¿y qué quisieras lograr con esta tesis? Pues ¿Qué quisieras? bueno, pues no sé, podría a lo mejor con esta tesis, pues podríamos hacer como o sea, que las universidades Sí. tengan como que ¿cómo se De podría esa idea de decir? enseñar más la cocina de autor, ¿no? ¿Te refieres? Sí, o sea, que a A lo mejor lo fomentarlo puedan más. meter como algún tema de cómo los alumnos podrían a lo mejor patentar sus propias recetas, cómo las pueden lograr a reconocer. Sí. Es Por lo que ejemplo, pues podríamos ahí como lograr con esa tesis, más que nada. ok. Fíjense, perdón, un momentito nada más. Esta pregunta a mí en lo particular se me hace muy interesante. Ciertamente debiera estar resuelta en la parte de la justificación y en la parte pues del objetivo, pero aquí sí conviene que la retomes, Miguel, en términos de que esto que dices, por ejemplo, de que a partir de esta tesis se puedan incluir, por ejemplo, temas o asignaturas donde se abarque eh, o donde se le brinden al estudiante competencias para que él pueda pues conocer el proceso y sobre todo pues que él aprenda el proceso de formalización de cocina de autor. Entonces es una de las metas que pudiéramos encontrar en esta tesis, ¿verdad? Decir que una meta pues sería esa, ¿verdad? Que pudieran incluirse estos temas a nivel curricular, a nivel de los planes de estudios, o inclusive se puede manejar como una propuesta de taller. También esa es otra. O sea que al final, por ejemplo, como producto de tesis, ustedes pudieran presentar un taller o pudieran presentar algún tipo de, pues sí, de capacitación a los jóvenes que están estudiando gastronomía para que ellos conozcan el proceso y ese organizar el taller no quiere decir que ustedes lo den, ¿sí me explico? Sino que se vale, por ejemplo, de que en Como dar una básicos, propuesta, ¿no? ajá, y tú puedes decir, ok, pues a ver, un chef que maneja este tema, y ya había, por ejemplo, la escuela, en este caso la maestra Carla, poder hacer, digamos, como, pues un taller o algún tipo de sesión donde se maneje este tipo de temática y esa también podría ser un proyecto pues derivado de la tesis. O sea, esa sería una acción ahí que sería interesante luego poder plantear porque me parece a mí pues bastante válido. Y por eso la pregunta que hace tu compañero. Sí. Ok, Sí, muy sí. bien, ¿Y perfecto. a qué tipo de personas les pudiera llamar la atención esta tesis aparte de los estudiantes de gastronomía? Mm, pues podría ser a los investigadores que, pues ahora sí que no, a lo mejor que sí se dediquen a la gastronomía, pero no tal cual, ahora sí que a cocinar, sino que más bien como Que se dediquen más bien que tengan restaurantes y así como el Chef Leo, ¿no? Que ya ves que se interesa más para la parte de administración de empresas, de la gastronomía, algo así. ¿Sí te acuerdas, no? ándale, algo así. Él se Ah, especializó en eso. ajá. Sí, o sea, no tiene que ver, no tiene, ahora sí que le pudiera interesar ahora sí a cualquier persona que se dedica a algo que tenga que ver con la gastronomía, pero no tiene que ser exactamente un estudiante. Mm, ah, está bien. Ok, ¿estás satisfecho con la respuesta, Dani? Sí. Sí. Ok, Ahí le ayudé perfecto. poquito para que no se me trabe, pero así. Perfecto, muy bien.
De hecho, sí, muchas gracias. Miren que de pronto tener, digamos, como otra visión, si checan, de pronto nos da un panorama distinto. Por ejemplo, esto, a mí se me hace muy interesante porque esas preguntas las puede incluir ya también nuestro compañero Miguel en su proyecto, eh, para que, pues, de cierta manera también para que sean cuestionamientos que resuelva antes de que alguien nos pregunte. Por ejemplo, esta última pregunta a mí en lo particular se me hizo muy interesante, o sea, decir, bueno, pues, ¿a quién más le interesa? Y ya lo dice, va, pues también puede ser a aquellas personas que estén interesadas en la área gastronómica o que tengan algún tipo de negocio en torno pues a la gastronomía y que pues también conviene que tengan esta información, inclusive que hasta puedan capacitar a sus propios empleados. Digo, porque de veras, yo he visto personas que están trabajando, por ejemplo, en área de cocina y inventan cosas, literal, o sea, inventan cosas, y pues se queda como invención, ¿sí me explico? O sea, de pronto así, o sea, a veces el dueño es así como, pues qué chido que lo inventaste, ¿verdad? Pero, ¿dónde está como el crédito, pues, en este caso, por haber desarrollado algo que cubre una necesidad, ¿no? Por ejemplo, por ahí, alguien, me acuerdo que trabajaba en la cuestión de las mermas de la papa, entonces decía, bueno, y pues, qué puedo hacer con la merma de la papa para, sí me explico, como para aprovechar, Sí, ¿no? para no perderla. Ajá. Ajá, exactamente, entonces, este, Elaborar como otros platillos o así. así es, ¿no? Entonces, por ahí, no me acuerdo que alguien hacía como una especie como de la papa, de la cascarita, hacía como tipo fritura, ¿no? Entonces la servía como botanita. Pues, sí me explico, o sea, y a lo mejor eso se le ocurrió, se le inventó, pero pues, está interesante, ¿no? O sea, así como la cascarita como fritita, ¿no? Y pues la gente se la come. Entonces, bueno, no sé, pero la cuestión es que ese tema o este tipo de observaciones, pues las pudiéramos aprovechar, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, perfecto, Dani y Miguel, nada más, Dani, acuérdense de que miren, cositas como esta, cuídenlas, digo, aquí en Ah, los proyectos, mira, aquí está el 3 en en negrita, negrita, ¿verdad? sí, aquí empieza con A minúscula, aquí Con la empieza, minúscula. Y aquí, sí, sí, perdón, profe. sí, o sea, Y ya sería, hablando de las faltas de ortografía, no, qué vergüenza. está bien, Reprobado el chavo. no, bueno, pues no, lo bueno es que miren, cuando uno está en el lugar de examinador, Eh, uno se puede dar como ese lujo, pero conviene porque efectivamente de pronto El una, otro observador también se da cuenta de los errores nuestro de los evaluado que... sí, se eh, da cuenta de los errores, es cierto, ¿eh? Sí, sí. Por ahí hay un maestro que decía, mira, dice, tú podrás decir que tú estás exponiendo, pero el que está del otro lado también te está viendo a ti, entonces sí, sí conviene esa parte, ¿vale? sí, sorry. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Dani, muchas Gracias, profe. gracias, Miguel. Aquí lo voy a dejar de poner, ahí está. Ya anoto que ustedes ya participaron. Y tengo por acá ahora sí ya llegó Liz. Liz, ¿puedo presentar tu proyecto? Sí, profe, Sí, ok. A ver, aquí va, ¿eh? Entonces te tocó el de Graciela. Ah, no. me Tú tocó eres el de Brenda. el de Brenda. Ah, pero Brenda no está aquí, ¿verdad? No, Ok, a ver, entonces no déjame. sé si quiere que mañana Sí, puede ser yo creo mañana que o como guste, porque también sí tuve muchas dudas porque el día que nos estaba explicando de los puntos, Ujú. se me fue el internet, entonces cuando estaba haciendo el trabajo sí puse los puntos, pero no así como detalladamente. Ok, Entonces también me gustaría como a ver si lo alcanzo a corregir para ya mañana darle bien los puntos a mi compañera Brenda. Pero si ok. quiere que le explique ahorita como lo tengo, lo puedo hacer, Bueno, si como quieres usted guste. ok. Entonces si quieres lo vemos y ya si lo puedes corregir, ya mañana ya poder checarlo bien con Brenda. O a menos de que haya, Sí,
Porque, a ver, aquí está, por ejemplo, estaba Crista y Perla con Mónica, ya están. Estaba Daniel con Miguel, y también aquí estaba. Y nos falta, es que no hay pares, ¿verdad? O sea, ¿a ti cuál te tocó, Moni? A Moni le tocó creo que con Cristi y Perla. ¿Sí? Ah, pues aquí está Perla entonces, y está Crista también. Ah, es que sí, es que estaban espejados, ¿verdad? Ya me acordé. Sí. Sí, 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 sí. Ah, bueno, nosotros sí tenemos oportunidad. A ver, entonces sí, y si quieres Liz, entonces espéranos, y igual ya mañana ya lo checamos, salvo que tengas una duda muy específica, que la pudiéramos preguntar. Sí, está bien, pues lo corrijo y así me surgiera una duda o algo, le pregunto y así yo también tengo más tiempo de corregirlo. Ok, bueno, a ver, entonces déjame presento al demonio y que revisa a Crista y Perla, ¿eh? A Profe, ver, vale. ahí disculpe, pero me tuve que desconectar, yo no escuché lo último. Es que se desconectó del internet. Ah, ya. Tú estás en el equipo de, De Víctor, equipo 5. ok, ¿y a quién les tocó revisar a ustedes? Nos tocó revisar. Pues al equipo de Dani. A Dani, ¿verdad? Ok. Ajá, Entonces, si quieres sí, ahorita sí. que siga Moni con Crista y Perla, y ya seguimos con el tuyo y el de Daniel. Y ya así los vamos espejando, nada más para que sea uno y uno, para que no sean los mismos. ¿Sale? Ok, profe. Ok. Sale. A ver, entonces aquí tengo el que revisa Moni. Déjame ver, Moni, si ya está. Aquí está. Lo voy a revisar. Ok, listo. A ver, ahora va aquí en la revisión que hace Mónica del proyecto de Crista y Perla. Muy bien. Adelante, por favor, Moni. ¿Nos escucha, Moni? Moni, ¿se anda por aquí? Creo que se le fue el... Ah, ya está accediendo por acá. Listo, ahí está. Adelante, Moni. ¿Sí me escuchas? Sí, profe, sí lo escucho. Ok, muchas gracias, Moni. A ver, ahora sí, viene esta otra segunda parte. Por favor, el proyecto que revisas, el de Crista y Perla, nos puedes comentar el análisis que hiciste, por favor. Sí, bueno, el nombre de su tesis es Influencia del medio ambiente y la calidad de los ingredientes en las técnicas culinarias empleadas en la elaboración de macarons. ¿Ok? Las fortalezas, que el objetivo sí responde a la pregunta de investigación. El tema sí es importante, ya que muchos no conocemos el por qué a veces no nos sale la mezcla del macaron, y pues ahí nos explica que es debido a las temperaturas que hay en el ambiente. La hipótesis sí responde a la pregunta de investigación, y se me hizo muy interesante eso de que incluso ponen diferentes hipótesis y todas explican de diferente manera. El marco teórico sí va acorde al objetivo, y los recursos que son las preguntas los tienen en 2 idiomas. Eso también se me hizo muy interesante. A ver, explícanos un poquito de eso, Las ¿cómo está? fortalezas, Ah, de los recursos en 2 idiomas. A ver, explícanos un poquito eso de los recursos en 2 idiomas. en sus preguntas que van a elaborar,
las Ujú. tienen en español y en inglés. Ok, Y eso también se me hizo muy interesante. ok. Hay una razón de por qué están así. ¿Sí lo ubicas? No, Ok, a ver, Crista, ¿por qué razón es que están preguntas en español e inglés? O Perla. Pues tenemos las mismas preguntas, pero traducidas en caso de que las entrevistas se tengan que realizar a los chefs reposteros que no sean ahora sí que de México o dominen más bien el inglés. Ok, muy bien. Entonces, de hecho, es la razón. Y nada más, entonces convendría señalar que las preguntas, hacer como una notita y decir, las preguntas se presentan en español e inglés, para, participantes de lengua no española, por ejemplo, ¿va? Nada más como para indicar, para que nos quede como reforzado esto, ajá, en las áreas de oportunidad, ¿ok? en algunos párrafos se repiten las palabras. Ok, ah, ¿se repiten en el sentido de que menciona, por ejemplo, una y enseguida la otra? O, Sí, por o- ejemplo, si yo pusiera en algunos párrafos se repiten palabras. ok. O sea, sí, así. En la calidad de los ingredientes se me hace como más interesante que deben agregar cómo saber si el huevo ya es viejo o la harina ya tiene mucho tiempo en la bolsa, ya es como vieja también. Ok, el tiempo, entonces, muy bien. La diferencia entre el merengue francés y el italiano y cuál es el que nos recomiendan. Por ejemplo, aquí en México los cambios de temperatura que no se dan, muchos merengues no se hacen por el cambio. Entonces aquí, ¿cuál merengue es el recomendado en la elaboración del macaron? Ok, muy bien. Y encierra con paréntesis el nombre y la fecha de la persona que pone como referencia. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería la observación? Pues, bueno, según yo solo se tiene que encerrar la fecha, ¿no? Ah, ok. Bueno, ahí depende, acuérdate que depende de cómo lo coloques. Por ejemplo, si primero mencionas el autor y luego pones la idea, solamente la fecha. Pero si Ujú. pones primero la idea y al final el autor, ahí sí se vale que pongamos los dos, entre paréntesis. Aquí habría que checar nada más si sí se estaba haciendo el correcto uso de esto, ¿verdad? Si es primero el autor y luego la idea, pues sí se pone solamente la fecha entre paréntesis. Pero si es al revés, si primero mencionó la idea y al final colocó el dato de la persona y el año, entonces ahí se van entre paréntesis ambos. Ajá. Y en las preguntas también se me hace como que están muy juntas, la pregunta en español y en inglés, entonces sí como que confunde. O Ok, sea, ya no es otra pregunta o es la misma. ok. Entonces tú sugieres que de pronto haya como más espaciado entre las preguntas y, Ajá. o que se delimite claramente una sección de la otra. ¿Va por ahí? Sí, mejor que se separe las preguntas, que ponga una sección en español y la otra en inglés, Y la otra en porque inglés. como juntas sí se confunde. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Y observaciones generales que hagas? Pues es que es un trabajo muy amplio, ¿verdad? Es que sí, gracias al trabajo sí yo me di cuenta de muchas cosas que me explican en la escuela. Eso no Y ya está bien. pues las Ah, cosas, perdón, casi no te escuchaste, Moni, perdón. ah, que es un trabajo muy amplio, aunque hay varias palabras que se repiten. Si bien en muchas explicaciones sobre los macarons y la hipótesis sí responde a la pregunta de investigación, incluso lo explican de diferentes maneras. Ok.
Y ya pues las preguntas. Ok, antes de las preguntas, perdón, nada más recuerden, por ejemplo, mira, eviten así palabras igual que como tu compañero Dani, por ejemplo, mucha explicación. Entonces traten de no utilizar palabras como mucha explicación. Pueden decir que, que existe la explicación de cada uno de los términos utilizados en las preguntas, por ejemplo. Pero no es que sea mucha la explicación, sino que la explicación es acorde o la explicación corresponde a cada una de las variables enunciadas en las preguntas. Pudiera manejarse de esta manera. Ok. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí las preguntas. A ver, ya sea ¿Por qué, que Perla o Crista nos respondan. Adelante. por qué escogieron este tema? Ok. A ver, ¿quién nos responde? ¿Perla o Crista? Yo. Yo. Las dos. Ok, bueno. A ver, si quieren, a ver, si quieres, primero Perla y luego ahorita Crista, ¿va? A ver, Perla. Bueno, en sí, la idea surgió de Crista de cuando nos dejó la primera clase que redactar como un problema de que hayamos tenido en cocina, Ujú. pero en sí las dos nos pusimos de acuerdo ya cuando hicimos el equipo, porque cuando llevamos la clase de macarons, pues no nos quedó como que muy claro el cómo hacerlos ni cómo hornearlos y teníamos un montón de dudas y fue por eso que fue como un acuerdo entre las dos de que dijimos pues hay que investigar más porque pues esa clase pues no, o sea, teníamos muchísimas dudas que no se resolvieron en la clase. Ok, muy bien. Y Crista, la misma pregunta, ¿por qué este tema? Bueno, en sí yo en un proyecto para francés quise elaborar macarons y pues utilicé mi receta de internet y no salieron como yo esperaba. Volví a hacer otra tanda y pues tampoco salieron bien. Entonces ya cuando le pregunté al chef Tony, él me dio varias recetas y ya venían como que puntos claves que tenía que cuidar y ya finalmente me salieron bien. Entonces, desde ese entonces tuve como que ese gusanito de querer saber qué era lo que estaba haciendo bien o qué fue lo que intervino para que las primeras dos recetas no hubieran salido como yo deseaba. Ok, muy bien. Ahí parte Perla de un problema interesante que, por ejemplo, decían que no, ustedes sintieron que en la formación, por ejemplo, no había como la suficiente explicación acerca de la preparación de los macarons. ¿Compartes esta visión? Sí, pues de hecho, por lo general en la escuela nos dan como que la receta y nos dicen de que, pues háganla, pero no nos dan como que una explicación a fondo de el por qué se realiza la receta de cierta manera o cuáles son los puntos que se tienen que cuidar en cada técnica y pues toda esa información está como, ahora sí que no la tenemos pues nosotros presentes. Ok. ¿Se puede mencionar eso en algún punto de la tesis, O sea, decir que como estudiantes no se recibió información suficiente acerca de la técnica de preparación de macarons y que en la parte de la justificación esto también motivó al que se pudiera hacer este proyecto. O sea, creo que es válido y es rescatable, pues ahorita que las estoy escuchando y que esto mismo también les impulsó a que ustedes investigaran pues ya por su cuenta y en otras fuentes sobre la elaboración de los mismos. En la segunda. Ok. ¿Cuántos minutos después de que metí los macarons al horno debo esperar para abrir y cerrar el horno? ¿Sí entiendes a qué se refiere o no? O sea, te refieres a como con un pastel que pasado los 15 minutos los puedes abrir para que no se te
desinfle, por así decirlo. Ajá, es que en tu tesis decía que debo de esperar un tiempo determinado para abrir y cerrar así, quitar la humedad que haya generado el macaron y no se me quiebren después. Lo ideal en este caso es esperar como mínimo 13 minutos para asegurar de que la temperatura de horneado se haya mantenido lo más constante posible y esto no impida en que el macaron quede con mucha humedad o se pueda llegar a tener como un desequilibrio en la temperatura interna del horno. Okay. Ok, ¿qué temperatura es la que se maneja? Se maneja una temperatura que se considera baja de los 150 grados centígrados a los 130. Es como un intervalo en los que se pueden hornear. Ok, 130 a 150 grados centígrados. Ujú, Sí, ¿verdad? Que sea constante. Y, sí. ok, y 13 minutos. Muy bien. Y la tercera, ¿cuál es el merengue que más recomiendas utilizar? A ver, Perla, ¿cuál es el que más recomiendo utilizar? Bueno, no sé si Perla no está. En sí lo ideal es utilizar un merengue estable, en este caso los que se elaboran aplicando calor, como es el caso del suizo, que ese se elabora a partir de un jarabe que se elabora con agua y azúcar. Se calienta hasta los 110 grados centígrados y se vierte en las claras cuando se están batiendo en batidora. Y el otro caso sería el merengue italiano, que ese se elabora colocando las claras a baño María, se están batiendo y de esta manera logramos una mayor estabilidad que al utilizar un merengue francés, ya que el merengue francés solamente consiste en batir claras con azúcar y pues no son tan estables al momento de quererlos elaborar. Ok. Gracias, Crista. Moni, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, Ok, ¿alguna otra pregunta, recomendación que quieras hacer? no, todo bien. Ok, muchas gracias. Crista, Perla, eh, ¿alguna opinión que quieran expresar con respecto a las preguntas y observaciones que les hace su compañera, Moni? Nada más como comentario, sí tenemos separado la definición de merengue y los 3 tipos de merengue que hay. Entonces, no sé si sería cuestión nada más de especificar esto que acabo de comentar, cuáles son las 2 opciones más viables al momento de hacer los macarons. Ok. Entonces ahí podría nada más especificarse. A mí una observación que vi aquí, me parece interesante, es en relación al tiempo, porque de pronto su compañera dice, bueno, por ejemplo, el tiempo de los ingredientes. Un huevo, yo no sabría definir, por ejemplo, cuándo se consideraría un huevo que es viejo a uno que no lo es, o cuánto tiempo, vaya, si es que existiera como algún tipo de especificación en ese sentido, o lo mismo, por ejemplo, con los demás ingredientes. No sé digo, a mí me parece una observación interesante. No sé si ustedes consideren que hay alguna situación respecto de eso, o si definitivamente no es un factor que influya, por ejemplo, la edad de los ingredientes o el tiempo de los ingredientes en la elaboración de los macarons. Pues creo que como que ese aspecto lo dejamos muy general, pero sí estaría bien investigar cómo diferenciar si
por ejemplo, la harina de almendras está bien, porque hay, como en Mamá Coneja, que te venden ahora sí que a granel La harina. la harina o cualquier otro producto y no viene tal cual cuando se empacó y cuando sería su fecha máxima de consumo. Entonces sí, pues ahora sí que investigar cómo podemos nosotros identificar, ya sea por vista o probando tal cual el producto y agregar esa información a nuestra parte de las características de ingredientes. Ujú. Sí, digo, me parece interesante. Ahorita que lo vi, lo enlacé porque un compañero de octavo está haciendo o va a hacer un proyecto sobre, ahí les comparto la idea, pero les los comparto también para que me puedan dar como su opinión. A mí me parece interesante, pero él de pronto dice que para un estudiante de gastronomía de pronto resulta difícil eh, pues hacerse los ingredientes en poco tiempo. Entonces de pronto él quiere hacer una especie como de página o una especie sí, de aplicación en donde, por ejemplo, se puedan encontrar ingredientes eh, que pudieran a lo mejor ahorrar tiempo, ¿verdad? O inclusive pues dinero, pensando en que a veces ya por la cuestión de que ya lo quieren rápido, pues a lo mejor lo consiguen más caro, pero no sé, dije, les voy a preguntar a los chicos de noveno, ¿qué tan viable consideran ese proyecto? Pues ya existe aplicaciones. Una de ellas, no me acuerdo de su nombre, pero tiene el logo rojo con blanco. Esa te ayuda a que las tiendas de tu zona que están registradas te puedan llevar los ingredientes hasta tu casa. Ok, Pero pues ahora sí que solamente tienes la opción de lo que venden de abarrotes y cosas por el estilo. O también está la página ya de Walmart, Soriana, Superama, todas esas grandes tiendas tienen páginas. Entonces tú puedes buscar los ingredientes que necesitas, armas tu carrito y ya sea que te manden tus insumos hasta tu casa o tú pasas y lo lo recoges. recojo. Ujú. Pero sí, ya hay como que varias opciones de esto. También hay distribuidores, de hecho la chef Carolina sabía de uno que no me acuerdo de su nombre, pero las amas de casa es muy común que pidan como que les llegue ya toda su despensa a su casa. Entonces, también es esa opción de tener distribuidores en los cuales usted pida de que, pues sabe que yo quiero tanto productos frescos como a lo mejor ya productos enlatados y todo esto. Em, Digo, serviría tener a lo mejor una aplicación, pero que te consiga ingredientes más Más difíciles. complicados de conseguir. Ok. Sí, me acordé de él ahorita que escuché eso de la mamá coneja y todo eso, porque ellos no tienen ese tipo de cuestión, ¿no? Por ejemplo. En la cuestión de que, Sí, de que, por ejemplo, te surtan ingredientes a domicilio o tú puedas como hacer como tu pedido de ingredientes y que te lo puedan llevar, no, pero por ¿no? ejemplo, creo que la opción de Didi, no de Didi, de Rappi, creo que ellos te pueden hacer las compras, Ok, pero no sé cuáles tiendas estén como registradas para que para que se ellos pueda hacer. puedan ir a surtir. Ok, Ujú. muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Falta menos de un minuto, para que no, no corte, digamos, ahí media opinión. Entonces, pues, este, gracias, Moni, gracias, Crista, gracias, Perla. Y bueno, pues ahorita seguimos con la otra, observación que haría en este caso, Miguel, con respecto, pues, del proyecto de Daniel. Entonces, nada más.